Quiero, antes que nada, quiero agradecer a la comunidad de jugadores anónimos de Argentina que me invitan a compartir. No se escucha. ¿No se escucha? Carlos, tenés el micrófono. A Ahí, ver, ya se... Es que estaba prendido, pero se apaga. Carlos, un segundito, por favor. Ok, Le voy a pedir a los hermanos permiso, Romy. Tanto Daniel K como yo, Fernando C, estamos en lo que es la parte técnica y Romina G y Elena D son los coordinadores de la reunión. Le voy a pedir, por favor, no usemos el chat y ni tampoco toquen los micrófonos, ¿sí? Eso nos encargamos Daniel K y yo nos vamos a encargar de lo que es parte de micrófono. Carlos, cualquier cosa que vos tengas un problema con el micrófono, nosotros con Daniel te vamos diciendo por alguna cuestión con el micrófono que se te apague o algo, te avisamos, ¿sí? ok. Gracias y bienvenido. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por permitirme estar con ustedes en su reunión virtual. Y para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes y hablar de un camino espiritual como es este de los 12 pasos, encontrar un porqué y un para qué. Desafortunadamente, no sé si esto pasa allá, pero os voy a hablar de lo que pasa aquí en México. Aquí en México, desafortunadamente, pareciera ser que ir a una agrupación de 12 pasos, ya sea Alcohólicos Anónimos, Codependientes Anónimos, Neuróticos Anónimos, o cualquier tipo de agrupación hermana anónima, inclusive jugadores anónimos, pareciera ser que la idea es únicamente ir a la agrupación, abordar tribuna, expulsar todo lo que me duele, me lastima o me desajusta emocionalmente y nada más. Pareciera ser que hasta ahí queda la situación, hasta ahí me mantengo abstemio o me mantengo alejado de aquella obsesión o de aquella compulsión que desafortunadamente va llevando al individuo a llegar a una agrupación. Yo creo que esto no es así. Yo creo que si se llega a una agrupación es porque hay un problema. Y este problema, como toda obsesión y como toda compulsión, tiene un origen. Y el origen es que todo aquello que me llevó a una obsesión o que me llevó a una compulsión era porque había un vacío en mi alma, había un vacío en mi espíritu. Y que ese vacío en mi alma o ese vacío en mi espíritu me llevó a, a vivir obsesiva y compulsivamente, ya sea el alcohol, a las drogas, o una misma neurosis, a reaccionar emocionalmente, o como es en el caso suyo, a jugar compulsivamente sin darnos cuenta. No nos dábamos cuenta que jugar compulsivamente acarreaba una serie de respuestas, inclusive neurofisiológicas, que provocaban una sensación de placer, un placer perverso en el individuo que lo llevaba a estarse alejando de algo que había en su alma, que había en su espíritu y que lo mantenía así, que lo mantenía alejado, que lo mantenía alejado de ese vacío que había en su alma. Cuando surgieron los 12 pasos, una de las palabras del doctor Carl Jung que le mencionó a Ronald H., que él tenía que vivir una experiencia espiritual, porque ello iba a provocar que se reseteara, ajá, que se reseteara su mente, ajá, que se reseteara su mente y su espíritu y que lo llevara a esta persona a actuar de forma tal, a actuar de manera tal en que se liberara de dicha obsesión y de dicha compulsión. Carl Jung no estaba equivocado. Toda persona que tiene un vacío espiritual y que dicho vacío ha querido satisfacerlo o llenarlo a través de algo externo,
se convierte en una obsesión y en una compulsión, como es en este caso el juego. Cuando una persona, cuando una persona llega a una agrupación, cuando una persona llega a una agrupación, la persona no se ha dado cuenta en qué momento él dejó de jugar. Y me refiero a que dejó de jugar porque más bien el juego está jugando con él. ¿En qué momento él dejó de jugar? ¿En qué momento el juego se apoderó de él? ¿En qué momento la obsesión y la compulsión fue el maestro o los hilos que movieron a este individuo? Cuando tú llegas a una agrupación, bueno, lo que quieres es dejar con una serie de problemas o del fondo emocional que adquiere una persona por el juego compulsivo y obsesivo y que ha perdido todo, inclusive perder la dignidad, desear encontrar la salida, encontrar una manera de vivir nueva y diferente. Pero no vas a encontrar el vivir una manera nueva o vivir de una manera diferente si la persona no se atreve a caminar un camino espiritual. Si la persona no se atreve a caminar un camino espiritual, entonces el individuo no va a transformarse no nada más de forma, sino además de fondo. ¿Para qué son los 12 pasos? Para esa razón. Porque la persona necesita una transformación de fondo. Carlos, se te cerró el micrófono y por favor le pedimos a la hermana que está con la cámara que la apague. Ajá. De la que tenemos noticia se llamaba Isabel Pectal. Sí, ya se abrió. Ok. En realidad, atreverse a caminar un camino espiritual. Atreverse a caminar un camino espiritual para buscar una transformación de fondo. Si la persona no lleva a la práctica un programa de 12 pasos, lo único que va a hacer es vivir una actitud neurótica, donde ahora va a cambiar lo que es la obsesión y la compulsión al juego, la va a cambiar a la obsesión y la compulsión al quehacer, la obsesión y la compulsión al sexo, la obsesión y la compulsión a dormir, la obsesión y la compulsión a relacionarse adictamente o no sé, relaciones tóxicas. Pero nada más va a cambiar la neurosis, nada más va a cambiar la neurosis, pero la persona va a seguir buscando llenar un vacío interno con cuestiones externas. Y ese no es el objetivo de un camino de 12 pasos. Obvio que este no es el objetivo. Es obvio que el objetivo es una transformación interior. Miren, aquí desafortunadamente la gente, y yo lo he dicho, y lo he dicho con estas palabras, que yo sé que son bien entendidas en Argentina. Yo siempre le he dicho, cualquier pendejo está en un grupo, pero no cualquiera está en el programa. Porque está en el grupo nada más decir, a tomar café, a tomar mate, no sé, y hablar de la tribuna y me regreso a mi casa y sigo siendo el mismo. Y yo les decía, pero bueno, ¿y el programa cuándo? ¿Y el programa cuándo voy a buscar o conseguir transformarme mi interior? Vomitar todo lo que traigo aquí y aquí no es suficiente. Necesito llevar a cabo un camino espiritual que me lleve a llenar ese espíritu y dejar de buscar con cosas externas satisfacer ese vacío que hay en mi alma. El programa está hecho para a toda obsesión y para toda compulsión que el individuo tiene. Para eso está hecho. Para eso es un camino de 12 pasos. Para eso se tiene. Para conseguir esa transformación. Pero esa transformación no la voy a conseguir
única y exclusivamente y yendo a mi grupo y llegar y explotar sobre la esposa, sobre los hijos y culpar a la esposa y culpar a los hijos. Ahorita la gente está culpando el hacinamiento que estamos viviendo, que es a nivel mundial, y buscar culpables y buscar culpables en Dios, el presidente, la política, la ciencia, todo mundo es culpable. Pero yo, ¿cuándo voy a crecer espiritualmente? ¿Cuándo me voy a ser responsable de la realidad que estoy viviendo? ¿Cuándo me voy a ser responsable cuando siempre busqué a través del juego escapar de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo? ¿Para qué es un programa de 12 pasos? Para eso. Para que el ser humano despierte su espíritu. Para que el ser humano realmente se dé cuenta de la trascendencia que tiene como tal, como ser humano. Para que el ser humano realmente se dé cuenta de la importancia y de la trascendencia que tiene como ser humano en este plano. Que crezca, que despierte, que no nada más se conforme con vivir como humano, que despierte su parte divina. Que se dé cuenta que el programa... Lo más mediocre, porque eso yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, lo más mediocre que vas a conseguir practicando un camino de 12 pasos es nada más dejar de jugar. En Alcohólicos Anónimos es dejar de beber. En Neuróticos Anónimos lo más mediocre que vas a conseguir es dejar de estar con tus crisis de ansiedad, tus estados depresivos. Pero es lo más mediocre que vas a conseguir. Porque el programa va más allá de lo que tú piensas que te puede dar. El programa es para que despiertes tu parte divina. El programa es para que crezcas en todas y cada una de las áreas que tienes como ser humano. Para que crezcas como humano. Para que crezcas como parte de una familia. Para que crezcas como pieza importante de un contexto social que eres y en el que estás. Para que le des vida a ese concepto de Dios. Para que descubras a través de haber tocado un fondo emocional hasta dónde puede llegar un ser humano después de tocar un fondo emocional, después de haberlo perdido todo, estás listo para tenerlo todo. Pero eso solamente si llevas a cabo un camino espiritual. Pero desgraciadamente, no sé, allí en Argentina, pero aquí en México nos hemos conformado, hemos sido conformistas, hemos sido conformistas con ir a un grupo, vomitar todo lo que traigo, me voy a mi casa, sigo siendo el mismo, mañana vuelvo a ir a mi grupo, vuelvo a sacar lo que traigo y creer que ese es un camino espiritual. Eso no es un camino espiritual. Eso no es un camino espiritual. El camino espiritual es para que te conozcas, en primer lugar. Decían que el programa es para aprender a amar. Sí. ¿Y qué es amarme? Amarme es conocerme. Tengo que entender que como vivía no era amarme. Que así como la fuga más primitiva que es dormir, hasta el fugarme en el alcohol, fugarme en el sexo, fugarme en el estudio como yo lo llegué a hacer, fugarme en el trabajo, fugarme en el deporte como yo lo llegué a hacer, o fugarme en relaciones tóxicas y destructivas para escapar del dolor. Igual hice con el juego una fuga para escapar de mí, pero no me conozco. Y empezar a querer conocerme es dejar de fugarme, amarme. ¿Cómo? Conócete. ¿Cómo me conozco? ¿De qué quieres escapar? ¿De qué querías huir jugando? ¿De qué querías escapar cuando apostabas? ¿De qué querías escapar haciendo del juego o de la diosa suerte? Poner tu vida y tu voluntad. ¿De qué querías? ¿De qué querías escapar? Ahora, desafortunadamente,
no cualquiera, y el programa no es para todos. Esto que quede claro. Está a la mano de todos, pero no es para todos. Porque realmente quien esté dispuesto a caminar un camino de 12 pasos implica esfuerzo, trabajo, dolor, constancia, gran severidad contra nuestro pequeño ego, mucha severidad, mucho trabajo, bastante honestidad. Y durante 2 años, un trabajo constante, mínimo de 2 años. Pero después de esos 2 años, las ganancias van a ser 100 veces más de lo que invertiste. 100 veces más. Y entonces podrás darte cuenta que el programa te lleva a más allá de lo dado. O sea, no nada más dejas de ser un jugador compulsivo. No nada más vas a dejar de buscar esa adrenalina que se siente cuando apostabas, sino que además vas a conseguir despertar y ponerle existencia a tu vida. Ahora sí vas a ser tú quien vivas tu vida y quien se haga responsable de tu vida y que seas tú quien la dirija. Ahora sí. Esto que yo les menciono, que no, el programa no es para todos, no es porque la gente no esté preparado, lista, o que se necesite ciertos estudios para aplicar. No, 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 no. El programa es para aquel que verdaderamente esté dispuesto a convertirse en el elegido. Que elija ser el elegido. Este programa es para el que realmente quiera estar dispuesto a aprovechar el haber perdido todo por el juego y levantarse como un gigante, a conseguir rescatarse a él mismo, rescatar la confianza, la credibilidad y el crédito de mis seres queridos. Pero lo más importante, crear una realidad nueva y diferente. Pero eso no es para todos. Que quede claro, no es para todos. Por eso yo siempre lo he mencionado, muchos van a llegar a un grupo. Pocos serán los que practiquen el programa. Muy pocos. Y de esos que practiquen el programa, tal vez la mitad sean los que se dediquen a transmitirlo. Nada más. Nada más. Porque en la otra mitad se va a perder lo que consiguieron. Se va a perder. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, si amarme es conocerme, y si algo que tiene una persona que tiene su espíritu vacío, porque lo tiene su espíritu vacío, es que no sabe amarse, bueno, vamos a amarnos. ¿Cómo? Conócete. Conócete. Yo les he mencionado, los 3 primeros pasos son la base fundamental de un camino espiritual. ¿Por qué? Porque los 3 primeros pasos, lo primero que te pide es que tienes que reconocer tienes que admitir ante que eres impotente. Bueno, soy impotente ante el juego. Soy impotente ante las emociones, soy impotente ante el sexo, soy impotente ante el alcohol, hacia lo que quieras. O sea, soy impotente. Ok. Ante eso que dices, eres impotente. Perfecto. Ante eso dices que eres impotente. Perfecto. El simple hecho de que la persona reconozca ante qué es impotente, ha colocado al juego como parte de su universo. Si no lo reconoces, tú estás en el universo del juego. Si tú lo reconoces,
el juego ahora está en tu universo. Y lo que está en tu universo se puede transformar, se puede hacer más grande o se puede disolver. Hay un texto sagrado que menciona muy acertadamente: reconocimiento es liberación. Todo lo que usted reconoce, eso se va a liberar. Lo que usted reconozca, se va a liberar. Primer paso, reconócelo para que te liberes. Y reconocerlo es ponerlo en mi universo. Y donde en mi universo va a haber alguien que es un Dios. Y no un Dios tal vez como a mí me enseñaron. No sé ustedes, pero a mí me enseñaron un Dios que a mí no me sirvió. Entonces tuve que cambiar el concepto que tenía yo de Dios. Y el concepto que tuve que cambiar fue del que me enseñaron a uno nuevo y diferente. A uno nuevo y diferente. Cambiar un concepto de Dios, porque Él va a tener la fuerza que yo no tengo. Y entonces viene el tercer paso. Primer paso, reconocer aquello ante que soy impotente. Segundo paso, voy a conseguir un poder supremo que va a tener la fuerza que yo no tengo. Porque con mis flacas fuerzas, con mis desnutridas fuerzas, yo no puedo conseguir lo que quiero. En ese tercer paso, que es la práctica, ahora sí, voy a poner mi vida y mi voluntad. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué se movía antes de que me fuera yo a jugar? ¿Qué había aquí en mi cabeza y aquí en mi alma antes de irme a jugar? ¿Cómo en la maquinaria de mi sistema enfermo se empezaba a mover cada que yo me iba a jugar? ¿Qué sucedía antes? ¿Cómo me sentía? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Qué hacía? ¿Qué decía antes de irme a jugar? Porque eso que piensas, sientes, haces y dices, se lo tienes que poner a Dios. ¿Y cómo se lo vas a poner a Dios? Se lo vas a poner a través de tu palabra. No le pidas a Dios lo que necesitas para sentirte bien. No le pidas. Dios ya te dio todo para estar bien. El Creador nos dio todo, la naturaleza, Dios, poder superior, el nombre que quieras, la energía universal, ponle el nombre que quieras. Él ya te dio todo para estar, Él ya te dio todo para estar aquí. Él ya te dio todo. Bueno, ok, ya nos dio todo. Pero, ¿y entonces qué tengo que hacer en ese tercer paso? ¿Pedirle? No, no le pidas. Es ponle, déjale, vacíate de aquello que te está estorbando para conseguir lo que quieres, que es estar alejado del juego. Sencillo. ¿Qué sientes? ¿Angustia? ¿Ansiedad? ¿Preocupación? ¿Miedo? Y cada que sentías esas emociones te llevaban a jugar. Bueno, todo eso que piensas y sientes y quisieras hacer y decir y que te llevaban al juego, tú no puedes con ellas, porque lo primero que haces, si eres alcohólico te vas a beber, si eres jugador compulsivo te vas a jugar. Todo eso que piensas y sientes, pónselo a Dios. Dile todo lo que piensas, dile todo lo que sientes, dile lo que quisieras hacer, dile lo que quisieras decir, con eso que piensas y con eso que sientes. Lo importante es que puedas romper ese patrón de comportamiento que estás condicionado y que siempre te llevaba al juego, te llevaba al juego, te llevaba al juego y te llevaba al juego. Apostar a conseguir un poco de adrenalina para sentirte vivo y no sentir el vacío y no sentir ese vacío que hay en el alma. Eso es lo que necesitamos. Vaciarme de aquello que echa a andar la maquinaria de mi sistema enfermo.
vaciarme de aquello que echa a andar la maquinaria de mi sistema enfermo y que lo único que me ha llevado es a una espiral descendente donde cada día yo me iba hundiendo cada vez más y más y más y más. Por eso el tercer paso es la base de todo camino espiritual. Quien no practica los 3 primeros pasos no está en ningún camino espiritual. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo reconozco mi impotencia y le pongo a él mi vida y mi voluntad, lo que pienso y lo que siento. ¿Para qué? Para dejar de hacerlo, para dejar de decirlo, para dejar de sentir lo que siento y pueda mantenerme sin jugar, sobrio, limpio, limpio. En psicología se le llama un descondicionamiento operante. Te estás descondicionando. Solo que ahora has sustituido el juego por un poder superior. Ya no es el juego el que te va a dar esa supuesta tranquilidad. Ya no es el juego, ahora es un poder superior. Un poder superior que te va a dar lo que siempre creíste que el juego te daba. Y bueno, sí te lo daba en un principio, pero no supiste en qué momento dejaste de jugar y fuiste tú el juego del juego. El juego jugó contigo. El juego jugó contigo. Y no supiste en qué momento perdiste el control. Creíste que tú jugabas y nunca te diste cuenta que estaba jugando contigo el juego. Que eras un títere. ¿Por qué? Porque había un vacío en el alma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los 3 primeros pasos. Y yo siempre le he dicho, te tienes que convertir en un maestro de los 3 primeros pasos. En un maestro de los 3 primeros pasos. Tienes que decir lo que piensas, lo que sientes y lo que quisieras hacer y decir. ¿Para qué? Para no hacerlo. Tienes que decir, hacer lo que lo que te estorba aquí. ¿Para qué? Para que no llegues a ese juego. Dile a Dios, ponle, no le pidas, ponle a ese poder superior. Ponle lo que te estorba aquí, lo que te estorba aquí. Vacíate, díselo, tengo miedo, siento angustia, quiero ir a jugar, quiero apostar, quiero pedir prestado nuevamente para ir a jugarlo porque hoy sí es la mía, nunca va a ser la tuya. Jamás va a volver a ser la tuya. Jamás. Nunca más. Es una trampa yo siempre lo he dicho, que esto es como las arenas movedizas. Entre más te mueves, más te hundes. Y entre más te mueves, más te hundes. Y entre más te mueves, más te hundes hasta que te acaba. Qué doloroso y qué triste. Pero no es hasta que la persona está dispuesta verdaderamente a decir, yo no puedo con esto que siento y con esto que pienso. Se lo pongo a Dios y hago mi parte. Y mi parte es ocuparme de mí. ¿Y qué es ocuparte de ti? ¿Cuál es tu parte? Cuidarte física, mental y espiritualmente. Dejar de estar esperando que otros te den lo que siempre esperaste que otros lo hicieran. Dejar de estar esperando o creyendo que si tenías el dinero, la plata que tú necesitabas tener, otros te iban a honrar, otros te iban a valorar, otros te iban a amar. Nunca, jamás. El prestigio, el estatus, el dinero no son más que poderes efímeros. Efímeros. Usted ya no podía, usted ya no puede más bien, usted ya no puede estar comprando gente. Usted no puede estar comprando el cariño y la compañía de los demás. Usted no puede estar buscando tener para comprar la compañía, el amor, el cariño, el estatus, el prestigio.
de la gente que estaba a su lado y que ya lo amaba. El problema es que, y qué triste es darnos cuenta que la gente ya nos amaba, éramos nosotros quienes no nos amábamos. Éramos nosotros quienes no nos amábamos. Entonces, en ese cambio de actitud, cuando usted le ponga su vida y su voluntad y se vacíe de aquello que le estorba para conseguir eso, al mismo tiempo, dese usted lo que siempre esperó que otros le dieran a usted. Amor físico, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Ok, ¿y por qué no me lo dieron? Porque además tenemos la idea de que si la gente nos ama, nosotros vamos a estar bien. Y es mentira. Lo que te va a curar no es que la gente te ame. Lo que te va a sanar no es que tus hijos, tu esposa, tus padres, tus hermanos te amen. Eso no te va a sanar. Lo que te va a sanar es que tú te ames a ti mismo. Porque ¿de qué nos sirve que otros nos amen a nosotros si yo no me amo? ¿De qué sirve que mi compañera de vida, esposa, compañera, novia, lo que tengamos, me ame? ¿De qué me sirve que ella me ame si yo no me amo? Lo que a mí me va a sanar es el amor que yo lo experimente y que yo extienda hacia otros, no que otros me amen. Lo que va a llenar mi espíritu es que yo experimente el amor, no que lo reciba. Lo que a mí me va a sanar es que yo lo experimente y lo comparta. Y no estar comprando gente, compañía o el cariño de otros para que ellos sean los que me amen a mí. Eso no me va a sanar. Por eso los 3 primeros pasos son básicos en el programa. ¿Por qué? Porque entonces el individuo va a darse a sí mismo lo que siempre se quejó de que sus padres no le dieron. Lo que siempre se la pasó quejándose de que su madre, su padre, sus hermanos no estuvieron con él y no lo amaron. Él se tiene que amar a sí mismo. Tenemos que aprender a darnos lo que mamá y papá no nos dieron. Amarnos a nosotros. Querernos a nosotros. Satisfacer nuestras propias necesidades, como dice Eric Fromm. Para convertirnos en amantes activos, tenemos que aprender a satisfacer nuestras propias necesidades físicas, mentales y espirituales. Amarnos a nosotros mismos. Y satisfacer dichas necesidades. Ahora, después de que lo ha conseguido, hemos hecho cambios de forma. Esto nos ayuda a detener el juego. Esto nos ayuda, ¿por qué? Porque ya estamos descondicionándonos. Hay un Dios que me va a dar lo que antes me daba el juego. Una supuesta tranquilidad. Y hay una calma de ansiedad, una calma de estados depresivos, una calma de angustia, de temores. ¿Por qué? Porque tengo a un poder superior a quien le voy a decir lo que pienso y siento, y eso va a calmar lo que estoy sintiendo. Pero no, voy a volver a caer en el juego. Ya no. Hoy tengo un poder superior que me va a dar lo que siempre creí que el juego me daba. Después de que haya conseguido eso, viene un cuarto y quinto paso. El cuarto y quinto paso me va a ayudar a saber cómo y por qué fue que me enfermé. El cuarto paso, al escribirlo, me va a crear conciencia. Y esa conciencia, que significa darme cuenta, esa conciencia o ese darme cuenta del cómo y por qué fue que me enfermé, en qué momento yo dejé de ser yo, en qué momento yo empecé a vivir un vacío en mi alma y que busqué a través de comportamientos inadecuados y tal vez hasta reforzados por mi padre o por mi madre para llenar ese vacío. ¿Cuál fue mis maneras de relacionarme socialmente?
¿Cuáles fueron mis formas o mis maneras de satisfacer mis necesidades materiales o de seguridad para conseguir plata? ¿Cuál fue la forma o la manera en que aprendí a satisfacer mis necesidades sexuales? ¿O cuáles fueron mis formas o mis maneras de satisfacer mis necesidades emocionales? Al estar escribiendo ese cuarto paso y ser honesto conmigo, porque la honestidad es una lealtad conmigo mismo. Al estarlo escribiendo, lo estoy admitiendo. Sí. Al estarlo escribiendo, lo estoy admitiendo. Y al estarlo admitiendo, estoy transformando algo que hay en mi interior. Algo que esté en mi interior. El cuarto paso es el reconocer, admitir, pero en el quinto paso ya es una aceptación. Cuando con otro ser humano le empiezo a confesar la naturaleza exacta de mis actos, lo que escribí, ahora a otro se lo tengo que leer. Y el otro y el papel del otro, porque en un quinto paso son 3 cosas que se tienen que trabajar. La primera, me tengo que liberar de aquello que nunca he hablado. Mis robos, mis mentiras, las formas que hice fraude, mis maneras que mentía, las formas y las maneras que usé para manipular el afecto, el amor y el cariño de mi familia. Eso es lo que tengo que escribir, lo tengo que confesar con otro ser humano. Se lo tengo que decir a otro ser humano. Y el papel del otro ser humano y Dios, porque en esos momentos, cuando hay 2 seres humanos, está Dios también. Y en esos momentos está un Dios presente, un poder superior, como le quieran llamar. Pero en esos momentos el papel de la otra persona no es meterme culpa, ni miedo, ni vergüenza. Al contrario, el objetivo es que la persona se libere de la culpa. Que la otra persona no sea una madrina o un padrino que lo enjuicie. No, únicamente le va a explicar lo que hizo, por qué lo hizo, con su experiencia, claro, y le va a explicar cómo fue que se originó dicho defecto. ¿Cómo fue que se originó dicho defecto? Eso es lo que va a mencionar. ¿Cómo fue que se originó dicho defecto? Y además va a haber una catarsis. ¿Y cuál es esa catarsis? La catarsis es llorar lo que nunca lloró, gritar lo que nunca gritó, decir lo que nunca dijo. A veces se los he comentado a las personas de esta forma, para que quede un poco más claro. Se los he dicho, ¿alguna vez lloraste con tu madre lo que hubieras querido llorar? ¿Alguna vez le gritaste a tu madre lo que hubieras querido gritarle? Bueno, ya regresé. Alguien me sacó, pero ya regresé. ¿Alguna Gracias, vez? Carlos, somos muchos. Sí, Gracias. no te preocupes. ¿Alguna vez lloraste lo que nunca lloraste con tu madre? ¿Alguna vez le dijiste, lloraste o le gritaste a tu padre lo que hubieras querido
decir, llorar o gritarle? ¿Alguna vez te atreviste a decirle a ese profesor que tanto miedo le tenías, tenía miedo? ¿Alguna vez te atreviste a decirle a papá o a mamá, tenía miedo, sentía angustia, me sentía solo? ¿Alguna vez te atreviste a decirle, estaba harto de sus comportamientos? ¿Fueron una mierda en mi vida, en mi infancia? Ese momento es ahí, cuando te vas a atrever a decir lo que nunca dijiste, cuando te vas a atrever a llorar lo que nunca lloraste, cuando te vas a atrever a gritar y a llorar lo que nunca gritaste y nunca lloraste. Ese es en ese quinto paso que es liberador, pero nada más, ahí que quede claro, nada más es liberador. Ahora ya sabes por qué estás enfermo. Ahora ya sabes qué instintos se te vieron afectados. Ahora ya sabes cómo aparecieron tus defectos. Pero sigues estando enfermo, que quede claro. Después del quinto paso, usted... Es que les llegó. Ok, ya estoy de nuevo. Usted sigue enfermo. Usted sigue enfermo. El quinto paso nada más es para que esté consciente de que está usted enfermo. Nada más. Pero nada más para que usted esté consciente de cómo fue que se enfermó y por qué fue que se enfermó. Pero sigue usted enfermo, solo que ahora ya lo sabe. Que quede claro, solo que ahora ya lo sabe. Antes no sabía que usted estaba tan enfermo, ni siquiera sabía por qué, ni qué había en su alma. Ahora ya sabe usted que está enfermo. Y ya sabe por qué está. Pero sigue enfermo, que quede claro. Porque mucha gente tiene la idea que porque ya hizo un quinto paso ya está sano. No, mentira. La única diferencia entre aquel que ha hecho un cuarto y quinto paso y aquel que no lo ha hecho es que el otro está enfermo. Y el que cuarto y quinto paso también. Solo que el que hizo cuarto y quinto paso ya sabe por qué está enfermo, pero sigue igual de enfermo. El sexto y séptimo paso sirve para ahora sí hacer cambios de fondo. Para ahora sí hacer una transformación interior a través, y lo dice el sexto paso, Señor, ¿en qué te ayudo para que tú me elimines estos defectos? ¿En qué te ayudo para que tú me elimines estos defectos? Señor, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y entonces voy a ver si realmente estoy dispuesto. ¿Y cómo es como me dispongo? ¿Cómo es que me dispongo? Realmente yo me dispongo cuando empiezo a eliminar mis defectos. Los primeros generalmente son los que más me han hecho desgraciado, los que más me han llevado a tener la vida que tengo. ¿Y cómo? A través de que vaya viendo cuáles son las ideas o creencias que aprendí desde niño o desde niña a sostener dichos defectos. Por ejemplo, ¿dónde aprendí o dónde creí que la gente valía solo porque tenía plata? ¿Quién me enseñó esa idea equivocada de que la gente vale solo porque tiene plata? ¿De dónde aprendí o dónde creí que para ser valioso necesitaba tener un cierto prestigio, una posición social? ¿Dónde lo aprendí?
¿Dónde lo aprendí? ¿Quiénes me lo enseñaron? ¿Quiénes están sosteniendo esos defectos de carácter en mí? Son creencias, son ideas. Por ejemplo, el defecto de la ira. Aquí en México yo les he comentado que las mamás golpeaban mucho a los niños cuando yo era niño. Y entonces yo les decía a algunas señoras, a ver, ¿de dónde sacaste el defecto de la ira? ¿Por qué golpeas a tu hijo? Y algunas me decían, bueno, lo que pasa es que así me educaron a mí, a golpes. Le dije, ok, ¿tú por qué los golpeas? A ver, dime, dame una razón de peso, dame tus razones por las cuales sostienes el por qué golpeas a tu hijo. Y algunas me decían, porque soy su madre. Ok, esa es una idea. ¿Qué otra? Porque pienso que hasta que no los golpeo es como me obedecen. Ah, esa es otra idea. ¿Qué otra idea sostiene tu actitud? Y bueno, algunas me decían, bueno, lo que pasa es que hasta que tengo que gritarles para que ellos me hagan caso. Ok. O sea, esas son las ideas que tú tienes. O sea, es por esas ideas que tú piensas que tu hijo te tiene que obedecer y tiene que tolerar tu agresividad. O sea, tu ira está sostenida con esas ideas. ¿Y de dónde las aprendiste? Y es precisamente ahí donde las aprendió lo que tenemos que un día subirnos a la tribuna y hablar. ¿Saben qué? Yo era una persona iracunda. ¿Y saben de dónde lo aprendí? Mi madre. Mi madre me decía, o mi padre pensaba que si él me golpeaba, yo lo iba a obedecer, o iba a ser un hijo obediente, o le iba a hacer caso. Hoy sé que no era obediente, hoy sé que si yo hacía las cosas, no era por obediencia, ni fueran por sus golpes. Sus golpes lo único que generaron era miedo. Yo hacía las cosas por miedo, no por respeto. Nunca le tuve respeto a mi padre, lo que le tenía era miedo. Y entonces la persona, al estar hablando eso en tribuna, y solo por el día de hoy no golpeo a mi hijo, séptimo paso, solo por el día de hoy no me levanto temprano, solo por el día de hoy no apuesto, solo por el día de hoy me pongo a trabajar, solo por el día de hoy no pido prestado a ningún banco, no solicito ningún crédito a ningún banco, solo por el día de hoy me hago responsable de mis gastos, solo por el día de hoy, solo por el día de hoy. Pero al mismo tiempo en la tribuna hablo de esa manera de vivir que aprendí y que sostienen estos defectos, van transformando a ese individuo que un día llegó ciego del alma a una transformación interior. Pero no cualquiera lo hace. No cualquiera tiene que reconocer que hemos sido perezosos para trabajar, que hemos sido negligentes para ser responsables con nuestra familia. No cualquiera reconoce que hemos buscado a través de la ganancia fácil, como es el juego, tratar de hacernos responsables de familias que siempre esperaron y confiaron en nosotros y que lo perdimos todo. ¿Por qué? Por perezosos, en parte. Porque una de las características que tiene el jugador es que es muy perezoso y no es constante en su trabajo. Y quiere la plata fácil, sin esfuerzo, sin trabajo, y muchas veces no es constante en su trabajo. Muchas veces no es constante. ¿Y por qué viene esa pereza? Porque no hubo un padre o una madre que le enseñara a trabajar. Al contrario, tuvimos padres sobreprotectores, tuvimos padres que nos allanaron el camino, tuvimos padres que nos resolvieron la vida, tuvimos padres que nunca nos amaron. Se quieren defender. Ahí voy otra vez. Por favor, no toquen nada. Tuvimos padres que nos resolvían, que creyendo que al amarnos nos resolvían la vida, lo único que hicieron es que nos convirtiéramos
que nos convirtiéramos en gente perezosa, en gente en gente perezosa, en gente irresponsable, en gente a la larga enferma. Porque detrás de un perezoso siempre, bueno, siempre la pereza viene acompañada de la envidia. Y ver que otros tenían y lo que yo no tenía era tratar de llegar a lo que él tenía de manera fácil y cómoda. Cuando todo esto se empieza a hablar y al mismo tiempo solo por el día de hoy no lo hago, solo por el día de hoy no apuesto, solo por el día de hoy me mantengo, pero solo por el día de hoy, entonces solo por el día de hoy empiezo a crear. Déjame ver que me apagan el micrófono. ¿Quién sabe quién me está apagando el micrófono? Solo por el día de hoy no voy a mantenerme en ese comportamiento. Un patrón de conducta se da, o un defecto de carácter o patrón de conducta. A ver, lo que pasa es que aquí me menciona que alguien me está silenciando el micrófono. Si no quiere escuchar, pues nomás que se vaya. Carlos, ¿me esperas un segundito? Ahora seguimos. Sí, Voy claro. a pedir, por favor, que no toquen nada, porque como han podido ver, si ustedes tocan en los micrófonos, le apagan el micrófono, se lo prenden a otro. Y como pueden ver también, se puede sacar gente de la llamada. Así que les pedimos que por favor aprovechen. Cuando quieras, Carlos. Va, ahí estamos. Entonces, un patrón de conducta se afirma en un ser humano. Ajá. Un patrón de conducta se queda en un ser humano cuando hay una repetición de 40 días. Solo por el día de hoy. 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 Y cuando tú lo repites por 40 días, solo por el día de hoy, cuando te das cuenta, has roto ese patrón de comportamiento. Y el sexto paso te dice, bueno, entonces ahora vamos a otro, y ahora vamos a otro defecto, ahora vamos a trabajar este otro defecto, ahora voy a trabajar mi avaricia, por ejemplo, en la vida emocional, ahora voy a trabajar mi pereza en el trabajo, ahora voy a trabajar mi orgullo en mi relación con los demás, ahora voy a trabajar mi gula, por ejemplo. En fin, el sexto y séptimo paso son los cambios de fondo. Es donde el individuo verdaderamente está haciendo una transformación. El sexto y séptimo paso son los pasos más difíciles de dar. Y son los más olvidados. Son los más olvidados. Cuando la persona ha hecho una transformación interior de fondo, acuérdense que primero, segundo y tercero son cambios de forma, sexto y séptimo son cambios de fondo. Al estar ventilando mis creencias y que dichas creencias las saco a la luz y las voy transformando por creencias personales y no de aquellos que me las inculcaron, porque muchas no son ni nuestras, son de nuestros padres. Creencias que ni a nuestros padres les funcionaron, eso que quede claro. Entonces, empiezo a tener un dejo de credibilidad con las personas, con mi familia. Porque me estoy reparando yo. Y como me estoy reparando yo, empiezo a ser una persona de crédito con los de mi casa, con mi familia,
con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, porque han empezado a encontrar en mí un cambio de fondo y un cambio de forma. Primero fue de forma con los primeros, segundo y tercer paso, y de fondo, sexto y séptimo paso. Además ya sé por qué fue que me enfermé, cuarto y quinto. Pero además que sea un cuarto y quinto minucioso, minucioso, como lo pide Bill W., donde mínimamente estés encerrado con esa persona a unas 12, 24, 38 horas, confesándole todo lo que yo escribí a ese individuo, que no me va a meter culpas ni miedo, ni vergüenza, me va a liberar de todo eso. Y entonces ahora sí, después de que la persona tiene crédito y credibilidad porque ha hecho cambios de forma y de fondo, ahora sí, nos vamos a reparar daños. ¿Cómo iba yo a reparar daños? ¿Cómo iba a reparar yo daños si ni siquiera estaba reparado? ¿Cómo iba yo a pedir un perdón a aquellas personas que lastimé cuando estaba en mi vida activa? Sí. No tenía un crédito ni un voto de confianza porque mi comportamiento era el mismo de siempre. Cuando he tenido un cambio en mi comportamiento, cuando he tenido una transformación interior, cuando es a través del tiempo en mi agrupación y he estado practicando mis 12 pasos, entonces empiezo a ser una persona de credibilidad ante los que me rodean. Y por lo tanto, cuando yo me acerque a ellos y solicita un perdón, que más que ellos me otorguen un perdón, yo me tengo que perdonar a mí. Y acercarme a ellos es un golpe a mi ego para que siga bajo mi ego. Y mi ego, al seguir abajo, mi ego se mantiene abajo, entonces poder decirles, perdónenme por esto que yo hice. Ahora sí puedo reparar daños. Y me van a creer, ¿por qué? Porque ellos han visto, a través de mi trayectoria en la agrupación y en el camino de mis 12 pasos, que yo he hecho una transformación, que no soy el mismo de antes, que no soy el mismo que estiraba la mano pidiendo y que me desaparecía, que no soy el mismo que me la pasaba en los lugares donde estaba yo jugando compulsiva y obsesivamente. Y bueno, reparar daños con tu padre, con tu madre, con la esposa o la ex esposa, porque muchos perdieron pareja, a los hijos, a las exparejas, a las excompañeras, excompañeros. Reparar daños a los hijos, reparar daños con nuestros padres, reparar daños con todas aquellas personas a las que creyeron en mí y confiaban en mí. Por favor, gracias. Con aquellas personas que creían y confiaban en mí. Hay que reparar esos daños. A eso tengo que reparar daños con esas personas. Y bueno, entonces, al final, estos pasos son liberadores. El micrófono, Carlos. Ya estoy. Estos pasos son liberadores, ¿por qué? Porque
El octavo y noveno paso, más que para que te perdonen, es el que tú te hayas perdonado. El que tú te hayas perdonado. El que tú te hayas perdonado. El que tú a ver. El que tú te hayas perdonado, el que tú hayas reducido tu ego, tenido el valor de enfrentarte a las personas y decir, perdónenme. A ver, parece que ya está. Aquí me dicen que sí, aquí no, aquí todo está bien. Entonces, a ver, parece que ahí hay alguien que me está sacando del sistema. Hola. A ver, parece que hay alguien que me está sacando del sistema porque antes algo. Un segundo, Carlos, un segundo. Sí. Hermanos, a ver si podemos mantener la calma. Yo estoy haciendo un control de micrófono cuando entra alguien para que podamos escuchar con tranquilidad. Lo único que tenemos que hacer es estar en la pantalla mirando al doctor, escuchando con atención lo que nos está compartiendo tan amablemente, ¿sí? Así que después lo quiera transmitir en su terapia, lo va a poder hacer, o quieran hablarlo con privado con algún servidor también, pero tratemos de mantener la calma y estar con serenidad y ser humildes y poder escuchar, ¿sí? La amabilidad del doctor que estuvo con nosotros. Por favor, que nadie se meta en la parte de micrófonos, ¿sí? Porque de ahí se maneja para sacar o cerrar micrófonos, solamente en la primera pantalla. Gracias, doctor. Puede continuar cuando quiera. Ok, gracias a ustedes. Y bueno, es liberador este octavo y noveno paso, porque además lo que principalmente mantenía nuestro espíritu vacío, lo que principalmente mantenía nuestro espíritu vacío era la culpa. De eso queríamos escapar jugando. De eso queríamos escapar a través de la apuesta, a través del juego. De eso queríamos escapar, de la culpa. ¿Y de cuál culpa? De la culpa de odiarme, de no ser quien hubiera querido ser. De odiarme que no había sido quien hubiera querido ser, que no haber sido el hijo, el hermano, el esposo, la esposa, el amigo, la hermana, el trabajador, el profesionista, el primo, el sobrino, el nieto, el abuelo que hubiera querido ser. De eso me odiaba. De eso quería escapar. Pero a partir de este paso es liberador. Porque te das cuenta que desafortunadamente tú creaste un concepto de perfección y el ser humano no buscamos ser perfectos. Somos perfectibles porque vamos mejorando, pero no somos perfectos. El 10º paso es una vigilancia interior. En el 10º paso te puedes ir vigilando, viendo y revisando tu comportamiento ante los demás. ¿Para qué? Para ya no llenar tu alma de culpas. Ya no estar llenando tu alma de culpas, que eso fue lo que nos llevó a jugar compulsivamente, a escaparnos de nosotros o de odiarnos a nosotros a través de no ponerle existencia a nuestra vida. Nada más vivíamos y era un programa el quien tomaba decisiones por nosotros. En ese 10º paso, en las noches, haciéndonos preguntas como,
¿Qué situación de hoy fue la que me afectó? ¿Qué instintos se me vieron afectados el día de hoy? ¿Qué defectos me aparecieron en estos instintos? ¿O a quienes lastimé por mi comportamiento al afectarse estos instintos naturales míos? Y al hacer esta reflexión, entonces puedo darme cuenta que tengo que tener muy revisado mi comportamiento, lo que pienso, lo que siento y lo que hago durante el día. Una revisión constante. Posteriormente vino un 11º paso, y en ese onceavo paso, a través de la oración y la meditación te pide que vas a tener un contacto más consciente con Dios. Y bueno, cuando uno medita, nos damos cuenta que tengo que estar conmigo, en mi interior. Hay meditaciones muy sencillas, como presta atención a tu respiración, concéntrate en tu respiración. Todo esto es con un objetivo, que aprendas a pensar. Aprendas a pensar cuando tengas la necesidad de pensar, y aprendas a estar concentrado en el aquí y en el ahora cuando tengas la necesidad de estar concentrado en el aquí y en el ahora. Solo concéntrate en tu respiración, y cada que tu mente te bombardee con ideas, concéntrate en tu respiración, entrenando a tu mente para que seas tú quien controla tu mente y no tu mente la que te controle a ti. A través de la oración entiendes que ora, palabra, sion, movimiento, la palabra en movimiento es aprender a orar y escucharme lo que digo. Aprender a escucharme lo que digo y entender que mucho de lo que digo me ayuda a conocer mi interior. Claro que me ayuda a conocer mi interior. Mucho de lo que digo habla de mí. Y a veces no me escucho, pero es a través de que yo hablo y empiezo a orar y empiezo a escucharme lo que oro, empiezo a darme cuenta quién está dentro de mí, a conocer mi ego. Claro que tengo que tener una comunicación, un contacto, un conocimiento y reconocimiento de mi ego, porque siempre necesito tenerlo controlado. Y eso va a ser, al mismo tiempo, ese es un abanico de posibilidades. La oración y la meditación me lleva a darle un cauce a esto. ¿A dónde más quiero ir con esta situación? ¿A dónde quiero ir? Llegué porque toqué fondo, porque fui un jugador compulsivo, por poner un ejemplo. Llegué aquí porque fui un jugador compulsivo, un adicto al juego, y me toqué fondo. Ok. Ese es el motivo por el cual llegué aquí a la agrupación. Pero bueno, esto me va a llevar a más. Esto me va a llevar a más. ¿Y qué es lo que me va a llevar a más? O sea, no nada más ya dejé de ser un jugador compulsivo. No nada más voy a dejar de ser un jugador compulsivo, sino que además voy a transmitir el mensaje. Voy a transmitir el mensaje a aquellas personas que todavía siguen sufriendo por el juego. El 11º paso es básico. ¿Para qué?
para mantener y seguir creciendo. No nada más me voy a detener aquí. El ser humano nunca deja de aprender. El ser humano nunca deja de conocerse. El ser humano nunca deja de ser el mismo. Nunca deja de ser quien es. Siempre tenemos que estar en un constante crecimiento y conocimiento de nosotros y evolución. ¿Para qué? Para que en un 12º paso viva la alegría de vivir. Darme cuenta que aquello por lo cual yo sufría no fue un problema, al contrario, gracias a eso, esa es una bendición. Y esa bendición es, gracias a que fui un jugador compulsivo, me convertí en lo que hoy soy, un hombre que sabe, que me conozco, que sé amar y que transmito mi verdad hacia otros lugares. Para aquellos que estén sufriendo por su manera de vivir, por su manera de jugar, por su manera de relacionarse con otros seres humanos. Y dejamos de ver el problema como problema. Al contrario, fue la catapulta que te llevó a despertar espiritualmente y a convertirte en lo que hoy eres, en lo que hoy pues has buscado conseguir ser y que hoy eres. Esos son los 12 pasos. Para eso son los 12 pasos. Para que te transformes. No nada más para que dejes de jugar. Para que te transformes y seas un elegido. Y te conviertas en eso, en un elegido. Y dejes huella. Aquellos que se convierten en testimonio puro de lo que fuiste y de lo que te puedes conseguir transformar. Pero bueno, no es para todos, y se los he dicho, no es para todos, pero aquel que quiera realmente y verdaderamente transformarse, ahí está el camino. Si quieres ser elegido, tú elígelo. Tú elígelo. Tú buscas ser el elegido y entonces podrás ver la vida diferente. Nadie lo va a determinar, solo tú. Y no es para todos, sino para aquellos que verdaderamente quieren transformarse. Muchas gracias y sé que va a haber preguntas, así es que pues los escucho. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Entonces los escucho. Sí, aquellos que quieran hacerle alguna pregunta, si la pueden escribir en el chat, le agradeceríamos. El tiempo de las preguntas es corto, es limitado, así que por favor vamos a elegir algunas, las que son parecidas, quedará una. A ver. Yo quiero agradecer, Carlos, principalmente por tu generosidad, por transmitir el mensaje, por tenernos paciencia por los desperfectos técnicos o los desperfectos de los dedos de los hermanos y muchas bendiciones para vos. No te preocupes, no, es parte es parte de todo esto. Así me ha pasado. Ya sabes que la tecnología no tiene palabra de honor. Y menos cuando se trata de un grupo de enfermitos. No, ni decirme de eso, ¿eh? Entonces, bueno, hagan sus preguntas y con gusto, lo que pueda yo responder, con gusto las contestamos. ¿Hay alguna pregunta, Elena, ya? Sí, hay varias. Laura puso pregunta, pero no la escribió. Fue la primera. Laura, ¿la querés decir en forma verbal? Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Le quería preguntar qué fue lo que lo llevó a esta generosidad de compartir tan profundamente, no sé cómo llamarlo, todo esto que ha compartido. Gracias, doctor. Bueno, independientemente de mi formación como psicólogo, yo tuve la necesidad de llegar a una agrupación. Yo llegué a una agrupación de 12 pasos porque desafortunadamente, no porque tengamos una profesión, ahí hay un crecimiento espiritual. No.
Al contrario, a veces tener una profesión se nos infla más el ego y nos sentimos indestructibles. Yo llegué a una agrupación de neuróticos anónimos cuando perdí todo. Perdí esposa, perdí hijos, perdí la confianza y la credibilidad de mucha gente que había a mi alrededor. Y bueno, tuve la necesidad de llegar a una agrupación, de ponerme a practicar los 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos, trabajar conmigo y para mí. Mi profesión, en vez de ayudarme, me había estorbado, porque pues la verdad yo me sentía a la punta de lanza y la verdad no es así. Hoy sé que lo que yo hago, independientemente de que lo hago con mucho cariño para ustedes, en realidad lo hago para salvarme yo. Lo hago para salvarme yo porque hoy sé que si yo comparto esto, se queda conmigo. Si yo no lo comparto, no va a ser de nadie, pero tampoco para mí. Entonces necesitamos compartir esto donde sea, no importa las fronteras. Uh-huh. Gracias, doctor. La próxima pregunta dice, ¿cómo me perdono? ¿Cómo te perdonas? Mira, desde el momento en que yo dejé de hacer las cosas, o que cualquier ser humano, desde el momento en que dejas de hacer las cosas que te lastiman, desde ese momento te estás empezando a perdonar. Desde el momento en que llegas a una agrupación, empiezas a perdonarte. Y desde el momento en que dejas de hacer aquello que te lastimaba, empiezas por perdonarte. El perdón empieza a ser cada vez más fuerte conforme vas practicando tus pasos. Primero, segundo y tercer paso para dejar de hacer lo que me lastimaba. Cuarto y quinto para saber por qué fue que me enfermé. En realidad, muchas veces no nos perdonamos por ignorancia, pero cuando conocemos esta enfermedad, cuando la conoces y la entiendes, entonces te das cuenta que lo que hiciste no fue con premeditación, alevosía y ventaja. Lo hiciste por ignorancia, porque si has sabido lo que ibas a hacer o lo que te iba a suceder, no lo haces. Pero es a través de un camino que tenemos que recorrer. Gracias, voy a la próxima. En el paso 4 y 5 dice, nos sirve para saber por qué jugábamos. ¿Considera que es necesario saberlo? Claro, porque el ser humano que no conoce su historia puede repetirla. Entonces necesitamos saber cómo fue que me enfermé, qué factores me llevaron a enfermarme para que no se repita la historia. Además, recordemos que algunos de nosotros pues no nada más fuimos educados, sino que somos educadores, tenemos hijos y nietos. Y claro que nos interesa de saber, para no repetir la historia, cómo fue que mi sistema enfermo se formó. Uh-huh. ¿Alguien más? Fernando, ¿tenés alguna pregunta ahí? Que Elena veo que salió. Bueno, aquí Daniel tiene una pregunta. Dice, ¿cómo maneja la tolerancia con tanto quilombo de algunos que se divierten porque quizá les molesta lo que oyen? Mira, de hecho, el ser humano, el poder de un ser humano se adquiere a través de enemigos. Nunca se adquiere con amigos. Un avión eleva el vuelo con el viento en contra, nunca con viento a tu favor. Esto yo lo aprendo después del paso 11, entro a lo que es iniciación, a lo que es las culturas ancestrales, y aprendo que el poder de un ser humano nunca lo vas a adquirir con amigos, siempre con enemigos, siempre con tus detractores, siempre con aquellos que les duele escuchar lo que están. ¿Por qué? Porque los desenmascaras. Entonces, qué bueno que hay cosas en contra, qué bueno que hay enemigos, qué bueno que hay detractores, qué bueno que hay gente que no quiere que vayas más allá. ¿Por qué? Porque esos, en vez de quitarte poder, te dan más poder.
Aquí en México yo tengo muchos detractores, gracias a Dios que tengo muchos detractores, los amo, los quiero mucho porque gracias a ellos yo he conseguido lo que he conseguido. Y se los agradezco, porque gracias a ellos el ser humano conoce su poder. Nunca vamos a conocer nuestro poder cuando todo está viento a favor, sino cuando está viento en contra. Así es como elevan vuelo los aviones. Uh-huh. Bueno, ¿De qué, Daniel? Gracias. la próxima dice, ¿cómo enmiendo cuando si lo hago puedo perder los afectos? ¿Cuándo qué? Perdón, no escuché. ¿Cómo entiendo cuando si lo hago puedo perder los afectos? Mira, a través del programa te vas dando cuenta de muchas cuestiones. Entre ellas, darte cuenta realmente quién estaba contigo porque realmente te amaba o quién estaba contigo nada más por necesidad. El programa es un filtro. Se va a quedar realmente quien se tenga que quedar. Y se va a ir quien se tenga que ir. A pesar de los pesares. Prefiero que se quede la gente, y yo así lo he mencionado, se va a quedar la gente que realmente es familia, y a veces la familia no siempre son los de sangre. A veces la familia no son siempre los de sangre. Y muchas veces los de sangre no son familia. Pero eso lo aprendes a través de que descubres que tienes que ser honesto contigo mismo, íntegro con los demás, y a muchos no les va a gustar que tú seas íntegro. Y desafortunadamente se tienen que ir. Los que se tienen que ir y se van a quedar los que se tengan que quedar a pesar de que me duela. El programa es para que sepas qué hacer con lo que te duele, pero no para escapar del dolor. Te da fortaleza. Uh-huh. La próxima dice, ¿se escuchó? No, no escuché, es que se escuchó un ruido. Sí. ¿Cómo practicas o qué ejercicios recomiendas para hacer el tercer paso? Gracias por tu compartir. Mira, así rápido, se trata de que te conviertas en un maestro del tercer paso. Yo se los digo a la gente. Les digo, a ver, tienes que practicarlo hasta que te conviertas en un maestro. A veces estaba yo muy enojado, muy molesto, muy enojado y con mucha rabia, y me iba a la cocina y me ponía a lavar los trastes. Los trastos me ponía a lavarlos, y mientras yo estaba lavando los trastos, muy enojado, hablaba con Dios y le decía, Señor, tengo ganas de decirle a esta persona esto, quiero decir esto porque siento esto y quisiera hacer esto. No me quedaba callado. Y yo estaba viviendo solo, no lo podía hacer fácilmente, pero también cuando estaba yo en lugares donde no estaba solo, me metía al baño, y en el baño me paraba y decía, Señor, tengo miedo, siento dolor. Yo he contado una historia que la pueden encontrar ahí en uno de los programas de radio que tengo aquí en Alabanet 45 Radio. Bueno, ahí tenía un programa de radio, ahorita ya estamos, de hecho ahorita se está transmitiendo por Visión Colectiva Radio. Yo una vez tenía un miedo tremendo, tenía que dar una conferencia magistral a asistentes médicas aquí en México, y yo tenía mucho miedo, había mucha presión, y la presión fue tan grande llegar a encontrar un auditorio lleno, y tuve que entrar al baño, estaba vacío, la mayoría eran mujeres las que estaban ahí presentes. Me miré al espejo y lo único que recuerdo bien fue haber dicho, mirándome al espejo, Señor, tengo miedo, no quiero salir. Quiero decirles que me enfermé, que no puedo, que ya no quiero nada, que estoy temblando, que ya no puedo esto.
que me quiero salir, estoy temblando, no sé ni qué voy a decir, voy a hacer el ridículo, la gente que confiaba en mí va a quedar mal conmigo, en fin. Y yo empecé a hablar y a llorar y a llorar. Cuando me di cuenta yo estaba hincado, recargado en el lavabo del baño, llorando. Lo que sí recuerdo es que cuando me levanté y me eché agua en la cara y me miré al espejo, ya no sentía eso miedo que sentía. Ya no lo tenía yo. Hoy sé que quien lo tenía era mi poder superior, Dios. Lo suficiente como para hacer lo que me habían dicho que hiciera. Después de que saques aquello que te estorba, haz lo que tienes que hacer. Y me subí al auditorio. Y ante casi 1000 personas, 1000 mujeres asistentes médicas de aquí de Sector Salud de México, pude hablarles un tema. El tema era controversia porque muchos no querían que yo diera ese tema. El tema era qué bello es ser mujer. Y la persona que organizó el evento me propuso a mí para que yo diera ese tema. Y sus jefes no estaban de acuerdo en que un hombre diera ese tema. Yo di ese tema. Ahora que lo recuerdo, se me hace uno de la garganta. Porque fue la primera vez. Y lo puedo decir así, que sentí a Dios dentro de mí. No recuerdo qué pasó ni qué dije, no recuerdo. Quiero pensar que fue Dios el que operó. De pie, más de 800 mujeres aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Y entendí, ahí fue la primera vez que entendí el porqué de la importancia de esos 3 primeros pasos, de ese tercer paso. Dejar mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, ponerle a Él eso que me estorba. Y ahí me di cuenta que es como mejor funciono yo y sé que es como mejor funciona cualquier ser humano. Así fue. Hay otras formas, puedes escribirlo, después leerlo en voz alta, romperlo, quemarlo. O sea, hay tantas formas que puedes hacer. No sé, platica con un árbol y dile al árbol que él representa tu poder superior y dile al árbol lo que sientes, lo que piensas, pero en cuanto te vacíes de eso que te estorba, haz lo que tienes que hacer. A mí me ha funcionado mejor hablando directamente con él. Gracias. Gracias. La próxima, que no sé si es la última porque sería el tiempo pautado, hay un montón de preguntas, sería, los que hacen los 12 pasos y no lo comparten, ¿es porque falló el paso 12 o por egoísmo? Mira, yo creo que cuando has practicado los 12 pasos, la misma necesidad de seguirlos practicando te lleva a compartirlo. Porque si no se comparte es como el agua. El agua estancada se pudre. El agua tiene que tener un cauce, estar en movimiento, para que no se pudra. Eso que yo aprendí no es mío. No es mío. Me llegó a mí y me salvó la vida. Yo lo transmito. Yo lo transmito para que le salve la vida a otros. Y aquel que los ha practicado y no lo transmite, entonces no lo ha practicado. Porque sabe que la práctica es transmitirlo por bien nuestro. ¿Alguien más? Mira, aquí veo una pregunta que dice, ¿el programa necesariamente sirve con Dios? Sí. Y te lo digo yo por experiencia y te voy a decir unas palabras que dijo el doctor Carl Jung, Carl Gustav Jung, que ayudó a este programa. Él decía literalmente, en 30 años de experiencia no he conocido la cura de una neurosis sin un retorno a la fe. Y él no se refería a un Dios en particular o a una religión en particular,
sino a un ser supremo que cada quien puede hacer su propio concepto. La próxima dice, cuando un familiar toma la decisión de no hablarnos, ¿se sabe que es su manera de comunicarse? ¿Cómo trabajo y acepto su forma de tratarme? Bueno, tenemos que entender que lo que nosotros fuimos y lo que hicimos no fue dulce. No fue dulce. O sea, no fue tan agradable lo que hicimos. Mucha gente perdió confianza en nosotros. Mucha gente las defraudamos. No sé ustedes, pero yo sí llegué a sentir que me miraban con lástima. Entonces, esa lástima que yo percibía, pues era natural por mi comportamiento. Entonces lo que tenía que hacer es un entendimiento. Y me puse a trabajar conmigo. Yo no iba a convencerlos con palabras, ni insistiendo con una llamada telefónica, no. Yo los iba a convencer con mis actitudes y con hechos. Con mis hechos. Mis hechos, mis palabras. Y hoy con el tiempo puedo decirles que o mi familia me respeta, o mi familia me admira, o mi familia me cree. Pero tuvieron que pasar años. Y mis hechos. No mis palabras, mis hechos. ¿Alguien más? La próxima dice, ¿qué es ser neurótico? Un neurótico es una persona que no controla sus emociones. Sus emociones lo controlan a él. Mis miedos, mi preocupación, mis celos, mi ansiedad, mis temores, mis resentimientos, mi ira, yo no las controlaba, yo era títere de ellas, de estas emociones. No razonaba, reaccionaba, y eso me hizo perder todo, trabajo, esposa, hijos, confianza, y lo peor de todo es que no te das cuenta hasta que estás solo. Eso es Bueno, una vamos a hacer la última, porque hay un montón, pero bueno. A ver, ¿Me escucha? no te escuché. A ver, dime. Que digo que hay varias, pero bueno, sabemos el tiempo que habíamos pautado con usted. Y la última es, ¿cómo evito una recaída? Bueno, una cosa es cierta. Nadie quiere recaer. Nadie quiere recaer y sin embargo yo sí llegué a recaer. En una ocasión, recaí porque inclusive yo quería hasta salirme ya del grupo. Yo quería salirme de ahí y yo quería culpar al grupo, quería culpar a mis compañeros, quería culpar a todo mundo y todos ellos sean los causantes y responsables de lo que yo estaba pasando porque el programa, según yo, no funcionaba conmigo. Y no era eso. La verdad es que no estaba practicando nada. Nada. No estaba practicando nada. Y un día tuve que subirme a la tribuna y ser honesto y decirles, la verdad es que no he sido honesto con ustedes, no he sido íntegro con ustedes, les he mentido. En verdad, yo seguía teniendo discusiones con la madre de mis hijos y yo no era honesto en el grupo por el concepto que fueran a tener de mí. Eso era mi ego. Entonces, cuando yo fui honesto y me subí a la tribuna, fui honesto con lo que realmente estaba viviendo y hablé con verdad, ese día el deseo y las ganas de regresar y mantenerme otra vez en el camino regresaron y entendí el camino. El camino era ser honesto. Cuando una persona recae, a veces dudo que sea una recaída. Yo a veces me pregunto, ¿y en verdad recayó? Si nunca se levantó. No se puede caer lo que no se ha levantado.
Porque eso me pasó a mí. A veces no es que la gente recaiga, lo que pasa es que la gente ni siquiera se ha levantado. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que es por ahí la situación. Y si ya recaíste, sé honesto y hablemos con verdad. Bueno, doctor, le agradecemos mucho la participación. Le volvemos a pedir perdón por los defectos técnicos. Romy, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Bueno, muchas gracias, doctor. Un placer escucharlo como siempre. Todas las bendiciones y un abrazo al alma. Al contrario, es un placer para mí estar con ustedes. Fue un privilegio compartir con ustedes. La verdad es que yo entiendo esto, no se preocupen. No se preocupen, aquí me pasa no una, varias veces. Entonces, al contrario, les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Estamos en contacto y cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos, a todas las personas que estaban conectadas. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones desde México. Los queremos mucho. Suerte. Hasta pronto. Gracias igualmente para ustedes. Gracias, doctor, por su amabilidad. Gracias a Dios y a ustedes. Nosotros seguimos, muchas gracias, y nosotros seguimos en la reunión. Gracias, Carlos. Gracias a Dios. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlito. Gracias a Dios. Cuídense. Y bueno, yo me quedo aquí con ustedes. Yo me quedo aquí con ustedes. Pues bueno, la verdad es que la enfermedad cambia. La enfermedad es diferente, cambia dependiendo de las personas. Nada más cambian los síntomas, pero la enfermedad, se dan cuenta, es la misma. Entonces, se cortó la explicación de cómo me perdono. Bueno, la mejor forma de perdonarnos es dejar de hacer lo que sé que me daña. A mí y a los demás. Es lo primero que tengo que hacer. Si yo no me dejo de hacer lo que me hago o de hacer lo que sé que lastima a los demás, ¿cómo voy a empezar a liberarme de la culpa? Es obvio que no. Tengo que empezar por dejar de hacer lo que sé que me lastima. Y bueno, pues cuídense mucho. Yo me paso a retirar. Cuídense, diviértanse. Quiero agradecer a todas las mamás. Felicidades en Día de las Madres. Quiero agradecer a todas las personas que me felicitaron. Muchas gracias. A veces, todavía ayer anduve contestando todavía mensajes y luego no tenemos el tiempo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Y primero Dios, el próximo sábado vamos a estar también transmitiendo otro compartimiento. Así es que cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto. Bye. Gracias a Dios. Hasta pronto.